Nuestro estudio de hoy se titula El poder de la fe y vamos a estar leyendo en el Evangelio según San Marcos en el capítulo 5, desde el verso 25 hasta el 33, un pasaje bastante conocido. San Marcos capítulo 5, desde el verso 25 hasta el verso 33. Dice, hermanos, en esa escritura: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. La fe mueve montañas. Esta es una expresión conocida universalmente. En todas partes de la tierra se conoce esta expresión. Y seguramente nació a raíz de este pasaje. En este pasaje el Señor le dice a esta mujer: tu fe te ha salvado, en uno de los textos, y en este que hemos leído, tu fe te ha hecho salva. Por lo tanto, seguramente de aquí nace esta expresión sumada al pasaje en el cual el Señor Jesús les dice a sus discípulos: si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte: desarráigate, y sucedería, porque la fe mueve montañas. Pero Jesús está haciendo en esas palabras una diferencia entre la fe natural, es decir, aquel acto de fe que muchos de nosotros utilizamos cotidianamente. Por ejemplo, nosotros tenemos fe en ciertos medicamentos. Ante ciertas dolencias le recomendamos a alguien y llegamos a decir: yo tengo fe en esta medicina, de que es muy buena. Esa es una fe natural. Mucha gente tenía fe en el Tri y ganaron. Es una fe natural. Pero cuando el Señor habla de la fe que mueve montañas, obviamente se está refiriendo a un fenómeno superior. Se está refiriendo a una verdad que trasciende este orden terrenal y alcanza lo espiritual. Es decir, una fe que puede provocar milagros. Una fe que puede provocar actos sobrenaturales de Dios. Y esto es exactamente lo que ha pasado en este pasaje. Él está hablando de una fe que es capaz de superar las leyes naturales, de tal manera que la enfermedad tan natural puede ser superada por el poder de Dios y una persona puede alcanzar la sanidad de cualquier dolencia. De esta fe se está hablando en este pasaje. ¿Qué características tiene esa fe que mueve montañas? ¿Qué características tiene esa fe que puede provocar milagros de parte del Señor? En primer lugar, tiene metas y propósitos definidos. En este pasaje que nosotros hemos leído, nos damos cuenta de que el Señor Jesús caminaba en medio de una multitud. Y dice que de entre la multitud, desde atrás de la multitud, vino esta mujer y se acercó a él. Una mujer que padecía indeciblemente. ¿Cuánto sufrimiento había acumulado en la vida de esta mujer? En primer lugar, porque como hemos leído, se había quedado en la pobreza, intentando sanar a través de la medicina disponible en aquellos tiempos. En segundo lugar,
Lo más doloroso quizás es que la hemorragia constante en su cuerpo la convertía en una mujer bajo maldición, según las creencias de aquellos días. Esto provocaba que nadie quería acercarse a ella, nadie le iba a dirigir una mirada, nadie iba a establecer contacto con ella, porque de hacerlo, la persona que lo hiciera quedaba impura y tenía que ir a purificarse con el sacerdote, y eso implicaba un costo económico que nadie quería pagar. Quiere decir que esta pobre mujer no recibía ni siquiera una mirada de consuelo. Nadie se ocupaba de ella, era inexistente, era un fantasma, era alguien que caminaba por entre la gente y nadie se daba cuenta de ella. Finalmente, esta mujer sufría terriblemente porque en esta condición le estaba prohibido buscar el consuelo de Dios en la religión judía. No podía ella participar de ningún acto, de ningún sacrificio, de ninguna ceremonia en el judaísmo por su propia condición de enfermedad. Es algo entonces verdaderamente doloroso lo que pasaba a esta mujer. Pero en ese silencio terrible al que estaba condenada, sin decírselo a nadie, se acercó a Jesús. Pero se acercó con un objetivo. Ella dijo: si tan solo tocara el borde de su manto. Ni siquiera le quiero tocar la mano, ni siquiera quiero abrazarlo, ni quiero que él me toque a mí. Quiero nada más tocar el borde, la costura final de su manto, y seré salva. Es decir, tenía una meta bien definida, tenía un objetivo y un propósito bien claro al buscar al Señor Jesucristo. Caminaba entre una multitud y el Señor pregunta: ¿quién me ha tocado? Los discípulos mismos le dicen: pero si la multitud te aprieta, si todo mundo te viene manoseando aquí, ¿cómo preguntas tú quién me ha tocado? Es que muchos apretaban a Jesús, impulsados por el mismo ritmo de la multitud. Todos nosotros hemos estado en alguna de esas multitudes alguna vez. Y ya uno no se gobierna a sí mismo, lo mandan los que lo empujan por todas direcciones. Ya uno no decide qué toca o hacia dónde mueve sus manos. La multitud que lo impulsa es la que genera todo nuestro movimiento. Y eso es exactamente lo que aquí estaba pasando. La multitud te aprieta. ¿Cómo preguntas quién me ha tocado si todo el mundo te está tocando? Pero es que el Señor sintió algo, porque aquella mujer no lo tocó por accidente. Aquella mujer no lo tocó porque la multitud la empujaba. Aquella mujer no lo tocó porque no lo pudo evitar. Aquella mujer lo tocó porque a eso había llegado. Aquella mujer lo tocó porque ese era su objetivo de estar ahí. Aquella mujer lo tocó y el Señor lo sintió porque Él había dispuesto en su corazón que si lo lograba iba a quedar sana. Esa era su meta y lo logró. Esto quiere decir que no es lo mismo manosear a Jesús por accidente que tocarlo con fe. Para nosotros esto es importante porque nosotros también vamos hoy en la multitud. Hoy hay multitud de iglesias por todos lados y por todas partes, de todos los tipos y de todos los colores. Y la mayoría de ellas, si no es que todas, dicen que son cristianas. Y todos vamos en la multitud. Y todos vamos en la multitud supuestamente a buscar al Señor. Nos amontonamos alrededor de la persona de Jesús, pero ¿quién sabe si al amontonarnos alrededor de la persona de Jesús y todavía no sabemos con certeza qué hemos venido a buscar de Él? No nos hemos planteado qué es lo que queremos con Él. A lo mejor ni siquiera nos hemos planteado si realmente queremos algo con Él. Porque a veces vamos en la multitud buscando favores, buscando milagros, buscando provisiones, pero no lo queremos tocar a Él. Queremos que Él nos bendiga a nosotros. Pero esta mujer, hermanos, dijo: si yo tocara el borde de su manto, entonces llegará a mí la salvación.
porque Él es la fuente de salvación. He venido hasta aquí por Él, porque si logro tocarlo a Él, entonces voy a recibir todo lo que más anhelo en mi vida, mi sanidad. ¿Cómo nos acercamos nosotros a Jesús en la multitud? ¿Lo tocamos por accidente? ¿Porque los demás nos impulsan? ¿O sabemos exactamente qué hemos venido a buscar? La virtud milagrosa del Señor no va a salir por accidente. El Señor tiene que sentir que le hemos tocado. El Señor tiene que percibir que nosotros hemos llegado hasta aquí y que hemos venido a buscarlo. El Señor tiene que escuchar nuestro clamor. El Señor tiene que escuchar nuestra alabanza. El Señor tiene que escuchar nuestra adoración. El Señor tiene que recibir nuestro corazón que se le ofrenda a Él, y entonces virtud sanadora saldrá del Maestro y seremos salvos en Cristo Jesús. Amén. Esa es la gran enseñanza en este primer punto de esta mujer. La segunda es que la fe en el Señor desata el poder de Dios. En el mismo instante en que esta mujer logró tocar el borde del manto de Jesús, sucedieron dos cosas simultáneamente, si ustedes se fijan. La primera es que al instante, dice ahí, se detuvo el flujo de sangre en aquella mujer. Al instante. Y ella sintió, dice, ¿lo leyeron? Y ella sintió que había quedado sana. Pero en ese mismo momento, Jesús también sintió que alguien lo tocó. Y él pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Este es un milagro bien particular, si ustedes se fijan. Un milagro muy particular, porque Jesús ni siquiera tuvo que decir sé sana. Jesús ni siquiera la miró. Jesús no tuvo que pronunciar ninguna palabra. En otros milagros que Jesús hizo, Él intervino físicamente en el proceso de sanar a una persona. Hubo algunos casos en los cuales hizo lodo y lo puso en los ojos de un ciego. A otros los tocó, a otros les envió a hacer algunas cosas, pero aquí no hay ni siquiera contacto visual entre Jesús y la mujer. Ustedes leyeron ese texto y dice que ella vino por detrás y por detrás tocó el manto de Jesús, pero él lo sintió. Y en ese mismo instante suceden las dos cosas. Ella queda sana y Jesús siente que ha salido virtud sanadora de él. ¿Por qué llama la atención este milagro, hermanos? Porque Jesús no tuvo que pronunciar una palabra. Jesús no tuvo que mirar a la mujer. Simplemente la fe de la mujer provocó que la virtud sanadora saliera del Maestro, porque Él es la fuente de la virtud sanadora que existe para el ser humano. Amén. El asunto es que ella fue capaz de provocar que se desprendiera de él ese poder sobrenatural que la hizo sana en un instante. Con razón el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha hecho salva. Tu fe ha provocado este intercambio de experiencias entre tú y yo. Tu fe desató mi virtud sanadora y nada la pudo detener. Ya nadie se podía interponer en el camino. Cuando la virtud sanadora de Cristo sale de él, no hay enemigo que se ponga en el camino. No hay oposición que la pueda detener. La bendición de Cristo es eterna por siempre y para siempre. Y nadie podrá evitar que llegue a la vida de todo aquel que cree en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque los milagros de Jesús estaban disponibles para toda la multitud. Este milagro es bien particular. Ya dijimos en primer lugar porque Jesús no habló. En segundo lugar, porque la virtud sanadora de Cristo estaba disponible para todos. Y entre medio de una multitud, solo una mujer alcanzó la bendición. ¿Y los demás? Y la multitud que quizás estaba gritando, quizás hasta estaban diciendo gloria a Dios, quizás hasta estaban diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor.
Cuántas expresiones de piedad se escucharían alrededor de Jesús, pero solo una mujer experimentó la virtud sanadora de Cristo. ¿Dónde estaban los demás? Jesús en su corazón los quería sanar a todos. Quizás todos los que estaban ahí, si les preguntábamos, ¿y usted tiene fe en el Maestro? Amén. Yo tengo fe, por supuesto que tengo fe. Pero parece que no sabía qué andaba buscando. Y como no andaba buscando nada, no encontró nada. El que busca, halla, dice la Escritura. El que busca, halla. El que sabe qué es lo que quiere, va a encontrar. Pero el que no anda buscando nada, nada va a encontrar. Aunque la virtud sanadora está disponible para todos. Aunque el favor de Cristo está disponible para todos. El poder de Dios permanece disponible para todos nosotros hasta el día de hoy. La gran pregunta es si tenemos fe para desatar esa fuerza de bendición de Cristo Jesús para nuestra vida. No hay duda de que uno de los grandes obstáculos de la fe es la incredulidad. Y la incredulidad puede llegar a nuestra vida más fácil de lo que nosotros creemos. Nosotros a veces creemos que tenemos una fe a toda prueba, pero a lo mejor otras actitudes nuestras, otras conductas nuestras revelan que quizá la incredulidad haya podido llegar a instalarse en nuestros corazones. Un ejemplo de que la incredulidad podría estar afectándonos: dejamos de orar por aquello que anhelamos. Nos damos por vencidos, decimos no se puede, decimos esto ya no tiene solución. Necesariamente, si decimos algo como eso, es porque llegamos a creer o ya no tenemos fe en el poder de Cristo que no tiene medida. En un poder de Cristo que puede hacer posible todo lo que para el hombre es imposible. La incredulidad se puede establecer en nosotros más fácil de lo que creemos. ¿Se acuerdan de aquel pasaje del Evangelio de San Juan? El Señor venía descendiendo del monte de la transfiguración con 3 de sus discípulos. Y cuando llegaron allá abajo, encontró que sus discípulos querían liberar a un joven endemoniado y no podían. Y el Señor les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? Y dijo: traigan al muchacho. Y lo liberó. Después que pasó todo eso, lean ustedes con cuidado ese pasaje y van a ver esto. Los discípulos se acercan a él y le dicen: maestro, ¿y por qué no pudimos liberarlo nosotros? Y él les dice: por vuestra incredulidad, porque este género no sale sino con ayuno y oración. ¿Y cuál es el género que no sale? La incredulidad. No el demonio ya salió. El Señor les estaba diciendo: ustedes no lo pudieron sacar porque aunque no lo crean, hay incredulidad en sus corazones. Y ese género no sale sino con ayuno y oración. Los estaba mandando a ayunar y a orar para que la incredulidad se fuera de ellos. Porque es esto lo que les había impedido llevar a cabo aquella liberación. Era esta la causa. Por eso cuando les reprende, él les dice: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré entre vosotros? El demonio no es invencible, el demonio no es fuerte, el demonio sale ante el nombre de Cristo. La incredulidad es fuerte, porque la incredulidad nos roba la fe. Y la fe es la que nos va a salvar. La fe es la que va a desatar la fuerza del Señor. Jesús nos dijo: si tuviere fe como un grano de mostaza. Y nosotros decimos: hermano, mi fe es como del tamaño de una sandía. No me diga como el grano de mostaza. Pero es que el Señor no está diciendo de qué tamaño es tu fe ahora. Él está diciendo: si partieras
con la fe del tamaño de un grano de mostaza y la hicieras crecer, entonces le dirías a este monte, desarráigate y se va a mover en mi nombre. Pero la fe se hace crecer a través del compromiso con el Señor. La fe se hace crecer a través del servicio al Señor. La fe se hace crecer a través del cultivar en nosotros un carácter, una actitud, una conducta que testifique de Cristo Jesús. La fe crece cuando nosotros exaltamos al Señor en todo lo que hacemos. La fe crece en el compromiso, la fe crece en el asumir responsabilidades como hijos de Dios ante el favor que hemos recibido del Señor. La fe no crece sola ni automáticamente. A la fe hay que hacerla crecer. A través de esta actitud, nuestra fe entonces crecerá y entonces será una fe que pueda provocar que Cristo Jesús libere su poder liberador y cualquier circunstancia que pudiéramos enfrentar. Si creyéramos con fe, Cristo Jesús se puede manifestar y darnos una victoria grande frente a cualquier situación o a cualquier necesidad. Amén. Por lo tanto, para concluir, busquemos al Señor cada día, pero busquémoslo como quien sabe qué es lo que quiere. Que no sea la multitud la que nos empuje hacia Él, sino nuestra certeza de qué es lo que queremos. La convicción de que Él puede darnos la respuesta a nuestra necesidad. La absoluta seguridad de que si llegamos a Él en alabanza, en adoración, en servicio al Señor, Él va a bendecir nuestra vida y milagros pueden acontecer a favor nuestro para llenarnos de bendición en el nombre del Señor. Amén. Vamos a orar.